De la microbiota convencional, quiero platicarles de cómo existe un proceso de inflamación intestinal que se genera por las bacterias comensales y también por algunos patógenos. Lo voy a decir de otra manera. Existe en forma natural un proceso de inflamación perenne en el intestino de nosotros en forma normal. Existen también y se reconocen condiciones genéticamente determinadas que hacen que el hospedero sea más susceptible a estos comensales que conocemos como bacterias de la microbiota. Que entendamos cuál es el papel que tiene esta relación tan compleja de la microbiota en el intestino en modelos experimentales, que es como avanza el conocimiento, y qué abordaje le podemos dar a este conocimiento. Idealmente, si entendemos lo que pasa, modularlo con probióticos, combinarlos con el producto que requiere este para vivir, que es el simbiótico, y finalmente les voy a platicar del trasplante de microbiota o de materia fecal, que es el concepto del trasplante de consorcio bacteriano. Bueno, la microbiota me parece que es punto fundamental para el entendimiento de una espantosa enfermedad que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Ha sido tema de atención en la literatura no científica. Vean ustedes estas imágenes que hablan del New Yorker, del New York Times o de Economist, que hablan de cómo quizás la imagen del centro refleja un poco más esa idea de la cual se hizo conciencia en todo el mundo de la cantidad de habitantes internos que tenemos, ese mundo que está en nuestro interior, que es el microbioma. Cuando se analiza de manera segmentaria en la parte superior, pueden ustedes ver la cantidad normal de bacterias y el tipo de bacterias que hay en el estómago, un ambiente agresivo con pH de 1, una cantidad de 1 por 10 a la 2 bacterias, por supuesto el Helicobacter de todos conocido. En la medida que nos vamos alejando del estómago, la cantidad de bacterias va aumentando y particularmente cuando llegamos a la parte distal del ilion, la cantidad de bacterias aumenta en un valor de 1 por 10 a la 7 o a la 8. Y ni hablar del colon, la cantidad de bacterias es de 1 por 10 a la 11 o a la 12. El otro elemento importante en esta diapositiva es entender la población de bacterias que forman este mundo. Por ejemplo, podemos ver que hay bacteroides, clostridio, bifidobacterias y enterobacterias como los elementos más importantes. Si analizamos el microbioma, y en esta imagen ustedes pueden ver en la izquierda la composición en el género femenino y en el género masculino. Y cada uno tiene características diferenciadas. Pero es más importante para mí que vean el lado derecho. Vean ustedes el recuadro de enfermedad inflamatoria intestinal en el inciso A. Un sujeto control sano tiene una proporción importante de bacteroidetes y una cantidad interesante de firmicutes. El paciente tiene, en contraposición, una cantidad muy importante de proteobacterias. Esto es lo que técnicamente se llama disbiosis o un desbalance en la composición normal de las bacterias en el intestino. Antecedentes que debemos tomar en cuenta. La enfermedad inflamatoria intestinal es la resultante de una pérdida de la tolerancia a los habitantes normales que tenemos en el intestino, dando lugar a la inflamación intestinal crónica con daño a la mucosa, y es muy importante señalar el concepto de el hospedero genéticamente predispuesto. O sea, lo digo de otra manera, es una desafortunada coincidencia de una persona con genética susceptible en un ambiente permisivo o que lo favorece. En individuos sanos, esta relación se mantiene en equilibrio y de alguna manera establece con nosotros un compromiso de función única, pero también importante. Este balance es el que permite que regulemos un mecanismo que nos permite la coexistencia de los seres humanos, los mamíferos con sus bacterias comensales. Vean ustedes por qué no nos invaden las bacterias. La integridad del epitelio de la mucosa intestinal, la producción de moco, las uniones muy densas, como viene aquí en la diapositiva, las uniones tight junction, como viene aquí, la producción local de defensinas,
un proceso natural de recambio y de restitución que ahora empezamos a entender que es lo que permite que tengamos la integridad de la mucosa, la producción de inmunoglobulina A, secretoria, y por supuesto la producción local de prostaglandinas y factores que favorecen la regeneración celular. Esto es lo normal. Y también una cosa importante, desde el momento del nacimiento al momento de pasar por el canal de parto, deglutimos y nos colonizamos. Y esta relación de las bacterias con estas complejas estructuras del sistema linfoide asociado a mucosas, que está representado en la diapositiva, donde las células indiferenciadas inmunes TH0 son capaces de transformarse en células reguladoras, o bien con la adición de ciertas citoquinas como el factor de crecimiento transformante beta, o bien la interleucina 10, nos puede llevar de una o de otra manera a la proliferación de poblaciones de células linfoides, como en el caso del Crohn, donde la subpoblación de linfocitos TH1 es la dominante y que se puede modular con interleucina 10. ¿Cuáles son los mecanismos que explican esta relación compleja entre las bacterias comensales y la enfermedad inflamatoria? Por supuesto, disbiosis de la microbiota convencional, inducción de inflamación por los patógenos y las bacterias comensales funcionalmente alteradas, defectos genéticos del hospedero para lograr contener la microbiota comensal, defectos en la inmunorregulación del hospedero. Pues es una combinación de circunstancias desafortunadas. Uno de los retos que ha representado el entendimiento de esto es muestrear la mucosa. Claro, Juan Miguel y la gente con habilidad endoscópica perfectamente pueden entrar y ver el intestino y tomar muestras. El tema aquí importante es la manera en la cual se toman estas muestras de segmentos específicos del colon, de la mucosa que se encuentra adherida o en la superficie, y a través de un proceso de procedimiento de centrifugación se puede llevar a analizar. ¿Qué es lo que existe normalmente en el remanente del fluido intestinal? Células humanas, el 63% son células humanas, un tercio son células bacterianas. Y en la parte derecha ustedes pueden ver la proporción relativa. En particular les llamo la atención sobre los bacteroides, que son los más dominantes con respecto a las otras bacterias. Esto sería un poco lo que existe en condiciones normales. ¿Cómo podemos estudiar esto? ¿Y cómo empatarlo con la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Por qué ocurre preferentemente en el colon o por qué ocurre preferentemente en el ileum distal? Las estructuras están asociadas con la mayor cantidad de bacterias en el intestino, lo que establece una relación directa entre estas bacterias y la enfermedad. Vean ustedes, cuando se analiza la composición, en el color amarillo se puede ver la proporción de colonias que pueden crecer en un individuo asintomático. La mayor parte, el 90% de los pacientes asintomáticos podrán cultivarse menos de 1000 unidades formadoras de colonias. Ven ustedes en el lado derecho el paciente con colitis ulcerativa, abreviado como UC. La cantidad de pacientes que tienen de 1000 a 10,000, de 10,000 a 50,000 o incluso más de 50,000 bacterias. Es decir, hay una proliferación anormal de bacterias que es todavía más notable en el paciente que tiene enfermedad de Crohn en la derecha. La otra cosa importante que ya comenté hace un momento es la proporción. El individuo sano en la izquierda tiene una cantidad generosa de ciertas bacterias que se hacen menos importantes en el paciente enfermo. Vean la cantidad de firmicutes, cómo disminuyen también los bacteroidetes, y en verde los proteobacterias, es decir, se documenta nuevamente la disbiosis de la enfermedad. Este es un trabajo de lo más interesante porque analiza a los pacientes en una resección ileocólica y se ve la cantidad de esta bacteria, Fecalibacterium prausnitzii. Al momento de la cirugía, los sujetos que no tuvieron recurrencia endoscópica en la izquierda tenían una mayor cantidad de esta bacteria, protectora en este sentido, con respecto a los que tuvieron recurrencia endoscópica. Desde el momento de la cirugía,
y se hace más importante esta diferencia a los 6 meses. Este proceso de inflamación se evidencia por cambios en las bacterias comensales que dan lugar a la enfermedad. Por ejemplo, la Escherichia coli adherente invasiva ocurre en casi el 40% de los pacientes que tienen la enfermedad de Crohn ileal y en un porcentaje muy bajo en las personas sanas y en pacientes con enfermedad de Crohn colónica. Es decir, la enfermedad en su expresión fenotípica tiene características microbiológicas diferenciadas. En estos pacientes, la Escherichia coli invasiva se encuentra limitada a la mucosa y correlaciona con la intensidad de la enfermedad. Y esto también es importante. No necesariamente invade como lo entendemos en el cuadro enteral agudo que nos consulta en un paciente. Es un proceso de respuesta inflamatoria anormal. ¿Qué ocurre? Que la mucosa reacciona y libera algo de lo cual nos hemos ocupado, el factor de necrosis tumoral alfa, que incluso es una herramienta para el tratamiento. ¿Qué también se ha demostrado? Vean ustedes en el recuadro A. Las bacterias son capturadas, pero no son eliminadas. Hay un proceso anormal para disponer de las bacterias que permanecen de manera prolongada dentro de estas células que son monocitos asociados a la mucosa. Estos defectos genéticos en el hospedero contribuyen a la disbiosis. Hay al menos 75 genes y el número aumenta cada semana de pacientes con enfermedad de Crohn que tienen polimorfismos distintos que tienen que ver con la respuesta inmune innata, con la inmunorregulación o con la capacidad que tiene el intestino de mantenerse íntegro, la barrera. Por ejemplo, ustedes van a oír y leer del NOD2, que reconoce y destruye a las células y que también tiene que ver con la producción de las alfa-defensinas, que es una determinante de la exposición y riesgo a la enfermedad de Crohn. Vean ustedes aquí en la diapositiva. Lo normal en el color verde es que las células son capturadas, las bacterias, y transformadas en los lisosomas y degradadas. En la derecha, las mutaciones que se han reportado en la enfermedad de Crohn. El NOD2 que desarrollaron la doctora Shaw en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, donde se ve que la bacteria permanece dentro del intestino. ¿La genética importa? Pues vean ustedes. La concordancia en gemelos idénticos monocigóticos en Crohn llega a ser hasta de un 50%. En cambio, la enfermedad llamada CUSI, la proporción es de cerca del 14%. O sea, la genética sí es importante, pero también nos deja entender que hay un factor ambiental que explica el otro 50%. Expresada en forma gráfica en este trabajo firmado hace unos años, se ve que la mucosa normal del intestino tiene un estado de tolerancia y un control a la inflamación. Cuando viene una lesión inflamatoria aguda, los individuos genéticamente predispuestos tienen trastornos en la inmunorregulación, en la reparación o en la eliminación de bacterias, lo que los lleva a un estado inflamatorio crónico. Este trabajo, muy interesante, firmado hace unos años, analiza la respuesta de anticuerpos contra bacterias habituales del intestino. Y lo que demuestran, en la izquierda está la enfermedad de Crohn, intestinal, fibroestenosante, con resección intestinal o con perforación. Y el número de anticuerpos en 12 se refiere a muchos más anticuerpos, y vean ustedes que la proporción de individuos que reaccionan a 12, a 10 o a 11 bacterias es proporcionalmente más alta en la medida que el paciente desarrolla complicaciones. Y vean en la derecha la reacción observada en pacientes con colitis ulcerativa. Entonces son situaciones de susceptibilidad genética en donde para poderlo entender tenemos que ir a modelos experimentales. Esta es una evidencia mucho más convincente donde aprendemos que las bacterias comensales en modelos de rata y ratón genéticamente susceptibles en un ambiente libre de gérmenes no desarrollan la enfermedad. Cuando presentan contacto con estas bacterias es como ocurre el padecimiento y probablemente esto ocurre en el ser humano. Aquí está gráficamente en estos modelos que tienen nombres propios, IL-10, un modelo de ratón knockout, y así le seguimos hacia abajo. Por ejemplo, este que tiene que ver con el haplotipo de histocompatibilidad de HLA-B27 en rata.
Si no hay bacterias, hay tolerancia, no hay colitis. Tan pronto se ponen en contacto con bacterias, ocurre el proceso inflamatorio, la expresión de linfocitos Th1 y la activación del sistema inmune mediado por macrófagos. Este trabajo que me encanta, que es del Dr. Gerd Dans en Ámsterdam, es un ejemplo de lo que pasa en el ser humano. En la parte superior izquierda está lo que ocurre en un paciente que expresa una enfermedad de Crohn ileocólica. Le hacen la resección y da la oportunidad de una anastomosis primaria. Este paciente tiene recurrencia de la enfermedad en un 85%. Si al paciente se le hace una ileostomía o una yeyunostomía, la derivación del contenido intestinal evita que la enfermedad vuelva a aparecer en el colon, no hubo recurrencia. Cuando al paciente lo reanastomosan, la recurrencia ocurre en menos de un mes. Pero el mérito del doctor Dans fue haber tomado el remanente que salía de la ileostomía e inyectarlo y observar cómo la enfermedad recurría en el lapso de una semana, exactamente como vemos en el modelo experimental en rata. Esto está definido por interferón y por interleucina 10. De hecho, ustedes experimentalmente en ratas inmunodeficientes, si los exponen al interferón, van a desarrollar colitis. Sí, solo si hay bacterias. Si combinan el interferón con interleucina 10, que es el modelo que está en la parte de media y protección, y si lo que ustedes administran a este modelo experimental es interleucina 10, no ocurre la colitis. De manera que esto recupera un poco el concepto de la enfermedad inmunomediada. En el modelo de rata transgénica con modulación de haplotipos HLA-B27, en ausencia de gérmenes, si ustedes lo toman y le ponen bacterias secales, ocurre una colitis agresiva. Si lo que le ponen es un Bacteroides vulgatus, hay una colitis moderada. Si le ponen E. coli, no hay colitis. Si mezclan las bacterias secales con lactobacilos, que es la idea detrás de los probióticos, hay protección. Con esta evidencia, me resulta claro que se hace atractiva la idea de usar probióticos. Cambiemos la composición de las bacterias en estos pacientes. Desafortunadamente, la cantidad de artículos y la evidencia que soporta el uso de los probióticos no es tan importante. Aquí está el modelo del paciente con colitis ulcerativa para inducir remisión cuando la enfermedad está activa. Si lo que ustedes utilizan es un bífido fermentado, o sea, yogurt para ponerlo en concepto sencillo, hay una tendencia no significativa a beneficio. Un producto que desarrollaron en Italia, que es el BCL3, es una mezcla probiótica patentada, se obtiene un beneficio para inducir remisión. Cuando este modelo lo llevamos a la circunstancia del paciente con enfermedad de Crohn para prevenir recaídas, tristemente la evidencia no fue significativa. Si utilizan Lactobacillus rhamnosus o Lactobacillus johnsoni para evitar recaídas, tampoco hubo un beneficio a propósito del probiótico. Y cuando lo que ustedes quieren es evitar recaídas posquirúrgicas o actividad de la iliorectoanastomosis, las llamadas pouchitis, cuando utilizan la mezcla BCL3, es consistente el beneficio de esta mezcla probiótica. De hecho, hay una reducción de prácticamente un 80% en la recaída, cosa que no ocurre con esta cepa de E. coli desarrollada en Alemania con la materia fecal de un muy bendecido soldado que no se enfermaba de disentería, por eso se llama la cepa de E. coli Nissl 1917 en la Primera Guerra Mundial. Entonces, si no puedo con probióticos, ¿qué otra alternativa hay? Pues el trasplante de microbiota. Los probióticos no han podido ser potentes o equivalentes a la terapia con microbiota. Es una medida emergente para varios padecimientos, incluso se especula en desórdenes metabólicos, y esto ha demostrado ser efectivo en la infección por el llamado Clostridium difficile. ¿Por qué funciona el trasplante? La parte izquierda, como ejemplo, la infección por Clostridium difficile, pone en contexto cómo la bacteria es un oportunista y en ausencia de bacterias que degraden los ácidos biliares primarios, el Clostridium encuentra su oportunidad, toma el material fecal y lo aprovecha a su favor y desarrolla un estado de enfermedad.
Cuando ustedes le trasplantan al paciente la materia fecal, enriquecen el contenido colónico y no le permiten entonces al clostridioides tomar prevalencia y utilizar todo lo que normalmente llega al colon. Es así como funciona esto. Es un tema muy viejo. Desde los años 50 se intentó esto. Aquí hay una serie de artículos firmados con series de pacientes y les llamo la atención independientemente cómo lo hicieron, porque fueron enemas de retención. ¿Por cuánto tiempo se lograba la remisión? ¿Por 6 meses? ¿Por 13 años? ¿Por 12 años? La idea como tal de trasplantar al paciente para lograr la curación no es una idea tan descabellada. El gran reto que tenemos es disponer de un donante. Preguntas de escrutinio, qué exámenes se les hace a la materia fecal y qué pruebas serológicas. Un cuestionario de factores de riesgo tanto de enfermedades transmisibles como enfermedades metabólicas. Buscar intencionadamente lo que causa la enfermedad como el clostridio y otros enteropatógenos. Y parásitos, por supuesto, y pruebas serológicas para descartar VIH, hepatitis A, B, C. Esto hace el proceso del trasplante complejo y caro. Les voy a mostrar evidencia científica de las ventajas de esto. Es un estudio de fase 2 que se firmó hace ya varios años, en donde se toma un grupo de enfermos con colitis ulcerativa de leve a moderada, se toma la materia fecal de un donante, abreviado como D, y la autóloga donde se tomaba la misma materia fecal del paciente, y se les da un seguimiento a lo largo de 6 y de 12 semanas después del tratamiento. Este es el esquema de seguimiento. Y el trabajo como tal demostró una tendencia hacia el paciente que recibía trasplante de donante con respecto al autólogo, pero desafortunadamente no hubo diferencia significativa. En el mismo número de la revista del mes de julio del año 15, se publica otro trabajo que demostró algunas ventajas y se los mostraré a continuación. ¿Qué se concluyó de este trabajo? Es un estudio controlado doble ciego comparado con placebo, 48 pacientes con enfermedad leve a moderada, con una tendencia no estadística a favor de la remisión clínica endoscópica. No se pudo demostrar que a todos les funcionara, pero sí se pudo demostrar que en aquellos que respondieron son aquellos que tomaron y apropiaron el material fecal, las bacterias que recibieron respecto al donante respectivo. Les mencionaba el trabajo en paralelo, que es este otro artículo donde a los participantes les hacen una rectosigmoidoscopía, les asignan por azar a recibir trasplante o placebo, dosis diferentes, fueron 6 semanas de tratamiento, es un estudio también cegado, y buscaban la respuesta clínica y endoscópica usando el score de la clínica Mayo, y analizan la materia fecal. Lo tuvieron que suspender porque un comité paralelo consideró que no estaban alcanzando los resultados esperados. Una cosa que se aprendió de este trabajo y que es motivo de comentarios es lo que se llama el superdonante. De julio del año 12 a abril del 13, la mitad del material era del donante A y la mitad del donante B. De los pacientes que respondieron, 2 pertenecían al donante B. El paciente, o más bien el donante B enfermó, ya no pudo participar y se tomó material de un donante A, C, D y F. Solo 2 pacientes entraron en remisión. Se recuperó el donante B y entonces todos los pacientes que recibieron este material mejoraron. Y por eso se habla del superdonante. Vean ustedes las imágenes en el estado basal arriba y en el estado de seguimiento a la semana 20. Que el trasplante puede ayudar y gráficamente se puede ver como la tasa de remisión clínica de un 24 contra un 5% con una diferencia significativa, abre entonces la especulación del posible uso de este material. Otro trabajo más reciente, nada más que este, es un trabajo desarrollado en Australia y fue un trabajo que implementaron dándole al paciente enemas de materia fecal 5 días a la semana por 2 meses. Y claro, ustedes pueden ver en el recuadro a la derecha la población trasplantada contra un placebo. Remisión libre de esteroides 27 contra 8%, diferencia significativa. Remisión clínica libre de esteroides
diferencia significativa. Remisión clínica libre de esteroides, respuesta clínica, perdón, 54 contra 23% también fue una diferencia significativa, y respuesta endoscópica un 32 contra un 10% diferencia significativa. ¿Por qué son tan heterogéneos los resultados? Básicamente por los métodos que se están usando. Son heterogéneos los donantes y son heterogéneas las dosis de administración y la temporalidad en la enfermedad. Entonces, este modelo de trasplante de microbiota se convierte en un área de oportunidad, pero se requiere vigilar los efectos adversos, protocolos que se han implementado no estandarizados, se requieren estudios como los que les acabo de comentar, controlados, aleatorizados. Este investigador de Houston habla de que la duración de la enfermedad influye, que deberíamos pensar en esto en pacientes con una enfermedad más breve, que los esteroides concurrentes pudieran, es especulativo, afectar la eficiencia del trasplante, que tomemos en cuenta el receptor. De hecho, hay un trabajo en gastroenterología, no recuerdo si a principios del año pasado, donde ya se habla de lo que llaman una mezcla sintética. Toman bacterias que han identificado como potencialmente más útiles, las llevan a un bioreactor y ya las están utilizando para la aplicación directa en pacientes con enfermedad. Hay que quitar hongos, bacterias y fagos o bacteriófagos, y todo esto tomarlo en cuenta al momento de hablar del trasplante. El preacondicionamiento, es decir, ¿qué tal si preparo al receptor y elimino ciertas bacterias para mejorar la eficiencia del trasplante? ¿Qué tal si busco el superdonante que les compartí hace un momento? ¿Qué otra cosa recomienda este investigador? La aplicación en el colon pudiera ser superior a administrárselo en forma de liofilizados en cápsulas a través de la boca. El manejo cuidadoso, anaeróbico, para prolongar la vida media del trasplante. Los trasplantes de materia fecal individuales pueden ser suficientes o hay que estarlos repitiendo para ver los efectos. El volumen, la vía de administración, las heces autólogas como una forma de controlar los sesgos. Ideas interesantes a tomar en cuenta en el año 19. Voy a terminar la charla con las siguientes conclusiones. Los estudios controlados sugieren que el trasplante es una forma segura y efectiva en la diarrea por el Clostridioides difficile, y hay estudios que sugieren que puede también tener una oportunidad en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se requiere más investigación al respecto. La pregunta clave es, ¿en qué medida la microbiota puede ser cambiada de manera permanente? ¿Y qué es lo que hace que esto funcione? ¿O cuáles son los determinantes de su eficacia? De manera que cuando los investigadores de Chicago les han preguntado a los pacientes si estarían interesados en este tipo de tratamiento, ellos sí desean ya escuchar de esta alternativa y no estar amarrados a los tratamientos que empleamos actualmente. Juan Miguel, muchas gracias. Esta es la última diapositiva y estoy atento a las preguntas. Es una muy buena pregunta, Juan Miguel. Creo que hay estudios experimentales que pueden sugerir que sí, puede ser que exista una cierta población de bacterias. Lo mencioné con el Fecalibacterium prausnitzii. La expresión fenotípica, Juan Miguel, es lo que probablemente está más definido por temas de genética o predisposición genética a la expresión de Q-Citron. Sí, la pregunta es muy importante, Juan Miguel. Creo yo que la occidentalización de nuestra cultura, el disponer de ciertos componentes que se han descrito como higiene, la excesiva higiene y la tolerancia o la pérdida de tolerancia. Hay quien ha pensado que el tener un refrigerador es un factor de riesgo para la enfermedad inflamatoria. Hay quien ha pensado que el hacinamiento es una medida preventiva, a medida que un joven, un niño crece en un ambiente muy cuidado y que no comparte con sus hermanos cuarto de riesgo. También se ha dicho que el tipo de parto vaginal o cesárea define un
el uso excesivo de antibióticos puede también definir un riesgo mayor. Todo esto explica el inflamatorio. Anoche lo revisaba por otro tema, Juan Miguel. Las enfermedades inmunomediadas pueden desencadenarse después del COVID. A propósito de hepatitis autoinmune y otras enfermedades inmunomediadas. Ya existen ahorita preocupaciones que la persona que se recupera del COVID puede desencadenar una enfermedad inmunomediada porque las proteínas del virus son semejantes a otras proteínas en el hospedero y la reacción del hospedero con anticuerpos contra esos determinantes detona una enfermedad inmunomediada. Y sí puede haber. Te comparto una anécdota. Este es el caso de un varón de ascendencia libanesa, por cierto, asintomático, sano, que tiene una enfermedad por COVID, que diagnostiqué con colitis ulcerativa aguda. Que el paciente desarrolló la enfermedad después de un COVID, tiene una proctitis ulcerada típica con biopsias inequívocas y con una imagen microscópica característica. Y estaba perfectamente sano antes del COVID. O sea, nuestros médicos tienen que estar al pendiente de que esto puede ocurrir. Esto es un riesgo que lo vamos a ver, vamos a crear un repunte de esas enfermedades, no solo, como bien dijiste, CUS y Crohn, sino todas las que tengan que ver con problemas de la inmunidad, y es importante. Bueno, la dosis no la recuerdo en este momento, Juan Miguel. El producto está comercialmente disponible en Estados Unidos. México no lo tiene. No lo tenemos, no hay forma de prescribirlo aquí en México. Por lo mismo no estoy familiarizado con la dosis. Completamente de acuerdo contigo, porque luego pareciera que, bueno, ya tenemos un producto, vamos a buscarlo, pero realmente ha sido muy práctico lo que nos has dicho. En probióticos, así como aprendimos que en diarrea asociada a antibióticos, en Helicobacter ya más todavía, en diarrea infecciosa, tenemos una gran utilidad. Hay nuevos caminos que estamos investigando. Pero tú lo has dicho y lo has dicho claro, aún no tenemos la evidencia clínica suficiente para pensar en la suplementación probiótica en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Podría ser un coadyuvante, pero aún no hay datos sólidos que nos permitan llevar a esto. Lo que sí, y lo dijiste muy claro, es el trasplante de microbiota. Mira, Juan Miguel, la necesidad existe, la organización para llevarlo a la práctica y tenerlo disponible, como en Estados Unidos hay biobancos, comercialmente se distribuye. Yo creo que no estamos preparados tristemente todavía. En la universidad tengo la suerte de que una de mis colegas lo desarrolló. Cuando tengo un paciente con infección por clostridioides, puedo disponer de él, pero no lo puedo generalizar a todo el país. Bueno, yo creo, Juan Miguel, que hay que estar atento a las publicaciones que se están generando al respecto. El deseo de quienes tenemos que ver a este tipo de enfermos es contar con un tratamiento que sea efectivo y seguro. Y lo que el enfermo te pide cuando lo tienes enfrente es, ¿cuándo me voy a curar, doctor? Y lo que hoy tenemos de tratamiento no es curativo, solamente es un medicamento que lo controla bien, pero no lo cura. Yo espero que entendamos qué pasa para poderlos curar. Mira, se han publicado cosas de Helicobacter y enfermedad inflamatoria, pero de un lactobacilo tan específico, yo tengo la suerte de haber trabajado un poco en la investigación con esta cepa de BioGaia, pero no para la enfermedad inflamatoria, Juan Miguel. Estoy de acuerdo contigo completamente, así es. Doctora Serralde, dieta y probióticos. Adelante, por favor. Espero sea de utilidad, como dice, para todos este tema. Y bueno, a lo largo de la charla platicaremos un poquito de cuáles son los factores relacionados con microbiota. Supongo que ya los han estado viendo a lo largo de todas estas semanas. Y bueno, ya me enfocaré un poco a cómo está nuestra alimentación en México, alimentos funcionales, y específicamente en cuáles son los prebióticos y esta relación tan importante que va a tener
con los probióticos para mostrarles la evidencia que hay respecto también a la dieta y la microbiota. Entonces, como les comentaba, seguramente en todas estas semanas pues han estado platicando un poco, así que no me voy a detener de lo importante que es la microbiota en nuestro organismo. Y en los últimos años ha habido una gran cantidad de estudios que cada vez nos dan pues más evidencia en diferentes patologías y bueno, sobre todo lo que queremos, que es preservar en este caso la salud, ¿no? Ustedes han estado enfocándolo a diferentes condiciones, sobre todo gastrointestinales, pero sin duda pues hay mucha investigación en otras áreas de la medicina. Entonces, sabemos pues que tenemos, como decíamos, una gran cantidad de especies y que es diferente entre los humanos. Específicamente lo que tiene relación con la alimentación, pues es que nos va a ayudar a digerir algunos nutrimentos, específicamente la fibra, además de ayudar a producir vitaminas como la vitamina B, la vitamina K, además de combatir microorganismos patógenos, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune y el funcionamiento de tubo digestivo. Y también pues ya nos comentaban que desde el nacimiento pues se va estableciendo también, dependiendo la vía de alimentación, pues esta microbiota, el tipo de alimentación, si tienen seno materno, si tiene fórmula láctea, también es diferente, y cómo se va modificando a lo largo del tiempo. Entonces, al final, como vemos, pues la alimentación va a influir en esta microbiota. Y también el doctor Bosques pues ya comentaba que hemos cambiado la forma en cómo nos alimentamos, y esta dieta pues más occidental, con muchos alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, en grasas, grasas animales, grasas trans, pues van a modificar los sustratos para estas bacterias y pueden ocasionar el predominio de algunas, que es lo que conocemos como disbiosis, ¿no? Este desequilibrio que al final pues nos va a traer efectos negativos y que seguro ya lo estuvieron viendo, que favorecen pues ciertas patologías a nivel gastrointestinal. Aquí les muestro también cómo a lo largo del tiempo pues se va modificando la proporción de estas bacterias, aunque además en individuos de la misma edad pues puede haber variaciones, o si tenemos algún tratamiento, por ejemplo los antibióticos, o si existe desnutrición, o si son individuos obesos, además de la edad, tenemos estos factores que van a influir de forma muy importante. Y vemos cuáles son las bacterias que predominan dependiendo el órgano. Entonces, a pesar de ser el mismo individuo o a pesar de ser el tubo digestivo, pues será diferente la proporción de estas bacterias en los diferentes segmentos, ya sea en estómago, en duodeno, colon, ilion y demás. También ya se hablaba de todas las relaciones que existen del intestino, sobre todo a nivel del sistema nervioso, y en la parte de abajo lo que les muestro son justamente los alimentos que pudieran influir en esta microbiótica. Entonces tenemos aquí los probióticos, prebióticos, que serían justamente pues sobre todo alimentos que son ricos en fibra, alimentos fermentados, las leguminosas, cereales integrales, el efecto de la carne, de las grasas, como les decía, alimentos altos en azúcares, aditivos y antibióticos, que finalmente van a influir en la proporción de estas bacterias o la disbiosis, y eso es lo que iremos desglosando a lo largo de la charla. Específicamente como médicos, pues siempre estamos expuestos a que los pacientes o los familiares nos pregunten sobre la alimentación, ¿no? Entonces, tenemos que tener, o estamos obligados a tener estos conocimientos, porque además nos pueden servir para entender pues la fisiopatología de las enfermedades, sobre todo a prevenirlas, y si ya están presentes, pues a contribuir con su
tratamiento. Entonces, todos estos factores relacionados con el estilo de vida sabemos que nos traen muchas enfermedades y mortalidad en todos los continentes, como vemos aquí, porque ha incrementado la hipertensión, el consumo de alcohol, el tabaquismo, cada vez se tiene un índice de masa corporal más alto, la glucosa elevada, dietas bajas en fibra, en verduras, en cereales integrales, en pescados y mariscos, etcétera. Y bueno, aquí está nuestra situación actual, que no es nada halagadora, según la última en Salud. Como vemos, pues ha incrementado el sobrepeso y la obesidad en las diferentes edades, porque esto es similar tanto en niños como en adultos, ha seguido incrementando esta proporción, lamentablemente. Y pues esto condiciona también elevación, como decíamos, de triglicéridos, colesterol, diabetes, hipertensión. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Pues a que los costos también de los sistemas de salud, la productividad, la calidad de vida y lo que con el COVID, de riesgo muy importantes para que el COVID se agrave y se tenga una mayor mortalidad. Entonces, este cambio en nuestros hábitos ha hecho que modifiquemos la forma en cómo nos alimentamos, cómo trabajamos, también decíamos el confinamiento y cómo tenemos nuestros ratos de esparcimiento, ¿no? Que cada vez es con actividades sedentarias. Entonces, todo esto lleva a esta famosa triada epidemiológica en donde tenemos factores que son inherentes al huésped, que en realidad son los menos, ¿no? La parte genética, cambios fisiológicos, son realmente muy pocos los genes que se relacionan con estas enfermedades, sobre todo muchos factores ambientales, ¿no? Entre que hacemos, como decíamos, menos actividad física, estamos más expuestos a la computadora, a los juegos de video, la mujer cada vez se incorpora más a las actividades laborales, y pues esto hace que también el tiempo que antes a lo mejor se designaba para cocinar, ahora pues a lo mejor compramos más productos que sean fáciles de preparar, y esto pues ha tenido un impacto en la familia. Y sobre todo también incluso mencionaban que el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Hace muchos años pues era muy caro acceder a este tipo de productos, y a partir de que se lleva a cabo pues tenemos todos estos alimentos mucho más disponibles a precios más accesibles. Entonces finalmente pues tanto la dieta como la actividad física es lo que nos lleva a tener sobrepeso, obesidad. Y aquí vemos incluso cómo han cambiado nuestros hábitos dietarios, y entonces hemos incrementado mucho pues el consumo de grasa, sobre todo grasa saturada, y la relación entre ácidos grasos poliinsaturados y saturados también se ha modificado. Cada vez consumimos menos omega 3 y el consumo de fibra es bajo respecto a lo que se consumía anteriormente, y tampoco logramos cubrir los requerimientos, que estrictamente deberían de ser 14 gramos por cada 1000 calorías, ¿no? Más que decir 25 gramos de fibra para todos. Y entonces en esta gráfica vemos qué es lo que estamos comiendo los mexicanos, dependiendo la edad de los individuos, y vemos cómo pues las verduras es muy dramático ver que los preescolares solo el 18.5 las acostumbra consumir, y pues esto explica también por qué tenemos los problemas que tenemos. Y aún así, los que más los consumen, que son los adultos, vean, es de 42%. Y por otro lado, pues las botanas, dulces, postres, pues puede llegar a ser del 60%. En este mismo grupo, no lácteas endulzadas, sobre todo son jugos, que incluso en adultos puede llegar a ser hasta el 85%. Entonces, como ven, pues son muchos alimentos ultraprocesados, industrializados, y esto también impacta en la cantidad de fibra que comemos. Entonces, ¿por qué quiero darles todos estos antecedentes? Porque justo cuando hablemos de qué es lo mejor o lo óptimo para mantener este equilibrio, esta salud, que estrictamente pues no solo es gastrointestinal, como decíamos, sino en general todos los beneficios que pudiéramos obtener de mejorar nuestra alimentación. Entonces,
en adultos, en el caso de los niños, vean, hasta un 87% de los niños consumen menos fibra, y seguro ustedes conocen a muchos niños que les cuesta trabajo consumir las frutas o las verduras, pero también ahí yo creo que tiene mucho que ver el ejemplo que pongan los papás, los familiares, de sentarse con ellos a comer y a que vean que los consumimos. Entonces, sabemos que hay muchos factores ambientales que van a afectar este equilibrio, y específicamente entonces vamos a hablar de la dieta. Decíamos que va a generar esta disbiosis, y lo cual puede alterar el sistema inmunológico, generar inflamación, y para eso pues vamos a ver el impacto de algunos alimentos funcionales que pueden tener beneficios en la salud. Desde los años 80 se creó este concepto, y pues existen varias definiciones, pero aquí lo importante es que va a existir un efecto benéfico para la salud, y que pues va a tener evidencia respecto a su efecto benéfico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tipos de alimentos funcionales? Pues los vamos a encontrar en alimentos convencionales, también algunos alimentos modificados, como en el caso a lo mejor de algunas leches fermentadas, yogur, etcétera, e inclusive pues tenemos alimentos para uso dietario específico, medicinales, como serían las fórmulas de alimentación, que también pues van a ser importantes en algunas áreas, ¿no? Y bueno, respecto ya a la evidencia, les quiero mostrar este estudio que justo se llevó a cabo en el Departamento de Fisiología de la Nutrición de ahí del instituto, y es muy interesante porque a través de un portafolio dietario, ¿qué quiere decir? Pues esta combinación de alimentos funcionales, en este caso incluyó nopal, soya, inulina como probiótico, chía, etcétera, bien controlado, que son además humanos, porque bueno, obviamente es mucho más complejo en los humanos por todos los factores que hay alrededor, que en los animales, que se puede tener pues más controlado el ambiente. Pero bueno, aquí lo importante es que estos individuos con diabetes se puede modificar justamente, como vemos aquí, la proporción de las bacterias a lo largo de las semanas, y tener, por decirlo de forma muy simple, pues una mejor proporción de estas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que si tenemos una alimentación con más fibra, con estos alimentos funcionales, también nuestra microbiota va a cambiar para bien, ¿no? Entonces, esto realmente es muy relevante. Entonces, sí puede tener un impacto la dieta en nuestra microbiota. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué son los probióticos, y decíamos que son estos sustratos que le van a servir a estas bacterias, y por lo tanto, pues van a aumentar las bacterias benéficas en el colon, lo cual inclusive puede tener pues beneficio como la mejor absorción de algunos nutrimentos, como el calcio. Además va a aumentar el peso y el volumen de las heces, mejora el tránsito intestinal, e inclusive hasta puede mejorar el perfil de lípidos, ¿no? Entonces, todo esto es realmente muy importante, y no tenemos que confundirlo con algunos otros efectos que se han señalado que pudiera también afectar. Y aquí los tenemos resumidos, que sería la inulina, los galactoligosacáridos, betaglucanos o los fructoligosacáridos. Estrictamente, pues esto no viene en pastillas, ¿no? Normalmente lo consumimos. Digo, puede haber o se puede agregar a lo mejor a estos, por ejemplo, las fórmulas que comentábamos de alimentación. Sin embargo, pues los vamos a encontrar en alimentos, ¿no? ¿Y en qué alimentos? Por ejemplo, la inulina, vemos aquí el plátano, alcachofa, espárrago, como vemos, son alimentos con una alta cantidad de fibra. Los galactoligosacáridos, sobre todo en lácteos, los betaglucanos en cereales, sobre todo la avena, ¿no? Es como el más conocido, y los fructoligosacáridos también en poro, ajo, cebolla y también el plátano.
Este esquema pues es muy simpático, pero resume muy bien cómo se van hidrolizando los diferentes nutrimentos conforme van avanzando en el tubo digestivo, y vemos pues todos, ¿no? Los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, como al pasar por el estómago, en intestino ya se unen pues con las sales biliares, con las secreciones pancreáticas, y esto permite pues que se sigan digiriendo y estas proteínas pues se vayan hidrolizando en péptidos más pequeños que se puedan absorber fácilmente, inclusive hasta tener aminoácidos libres o dipéptidos, que es más fácil que podamos absorber hacia la circulación. Y la mayor cantidad pues se absorberá en el tubo, en el intestino delgado. Sin embargo, al llegar al intestino grueso, al colon, pues aquí es donde se van a encontrar las bacterias que justo nos van a ayudar a digerir la fibra, producir, como sabemos, ácidos grasos de cadena corta, que son un importante sustrato energético. Y bueno, lo que vemos en el dibujo, pues muy amigable, muy simple, pues en este caso, en el esquema también lo tenemos ejemplificado, justamente cómo se va haciendo esta hidrólisis en los diferentes segmentos del tubo digestivo, hasta finalmente, como decíamos, obtener estos ácidos grasos de cadena corta. La fibra la podemos clasificar de diferentes formas. Esta es una de ellas, en donde se clasifica si la fibra es soluble o no soluble, si se fermenta, si es viscosa, o inclusive si es funcional, ¿no? Entonces, aquí la vemos desglosada, cuál es la fermentable y no, pero realmente lo importante es que veamos todos los efectos benéficos que puede llegar a tener, ¿no? Dependiendo de esta calidad de los hidratos de carbono, existen estas revisiones sistemáticas que nos muestran beneficios a diferentes órganos, o mejoría en algunas enfermedades, sobre todo en el caso de diabetes. Vemos aquí hasta cáncer de colon, pero donde sin duda hay mucho más evidencia es en la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, vemos aquí que a mayor consumo de fibra, como podemos ver en los diferentes esquemas, pues también va disminuyendo la mortalidad por estas enfermedades. Y por otro lado, pues también ayuda a mejorar el peso corporal, justamente por tener una mayor sensación de saciedad. Entonces, esta fibra va a actuar a diferentes niveles. Como podemos ver, la consumimos e inclusive se va a unir ahí el colesterol y puede ser eliminado directamente. Y además, como decíamos, pues va a servir para favorecer que la microbiota genere estos ácidos grasos de cadena corta, que inclusive pues ayudará a que se sintetice menor colesterol, y esto es lo que va a disminuir también la aterosclerosis, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos, se unen las sales biliares, hay un incremento en la viscosidad luminal, pero sobre todo va a modificar a la microbiota, ¿no? Entonces les decía que los diferentes metaanálisis, pues sobre todo se hace referencia a riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, y aquí vemos que incluso es diferente la fibra soluble y la fibra insoluble. Y en este caso, pues donde se ve como una mayor evidencia, en el caso de enfermedad cardiovascular y también en enfermedad coronaria, es con la fibra insoluble, ¿no? Que es donde tenemos como más estudios al respecto. Lo podemos encontrar con diferentes nombres y no nos los vamos a aprender ahora sí que de memoria, y lo que vemos aquí es justo el impacto de estas fibras en pues la reducción justamente del colesterol LDL, que es el principal involucrado en el caso de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Nuevamente, los diferentes tipos de fibra,
y en este caso ya específicamente sobre qué bacterias son en las que va a tener efectos prebióticos, y aquí vemos sobre todo que incrementará o tendrá un efecto bifidogénico con un potencial prebiótico y que puede disminuir Clostridium, ¿no? Entonces, también ya han estado hablando, no me voy a detener en cuáles son o a qué se le denomina prebióticos, digo probióticos, pero en este caso lo que buscamos siempre pues es inhibir a bacterias que son dañinas, mejorar la barrera intestinal y disminuir ya sea la incidencia tanto de diarrea como de estreñimiento y todas las molestias que están asociadas, así como mejorar el sistema inmune. Y cuando pensamos en probióticos y dieta, seguro ustedes pensaron también, o lo primero que se les vino a la mente, pues es el yogurt. Sin embargo, pues es interesante que la mayoría de las veces lo que consumimos como yogurt, justo lo que no tiene son estas bacterias y por lo tanto no va a tener estos efectos benéficos. ¿Y esto por qué? Bueno, para empezar, ¿qué es un yogurt? Debe tener estas dos bacterias. Si no, pues resulta que ya no se le puede llamar yogurt, sino es una leche fermentada, ¿no? Nada más. Y por otro lado, pues resulta que cuando nosotros pasteurizamos este producto, pues entonces se mueren todas estas bacterias. Entonces, para que realmente tengamos efectos benéficos, pues la cantidad de bacterias pues debe ser muy elevada y realmente son pocos los productos que están en el mercado que pueden cumplir con estas características. Entonces, digo, esto realmente es importante justo porque creo que cuando ya nos adentramos un poco en este mundo nos sentimos timados, ¿no? Porque incluso nosotros lo recomendamos cuando en realidad pues no estamos cumpliendo con la promesa. Entonces, será importante siempre estar checando el etiquetado del producto y si tiene, si es una leche fermentada que solo tiene lactobacilos o bifidobacterias, pues será una leche fermentada, pero no es propiamente un yogurt. Y bueno, en los lácteos, pues se encuentra un buen sustrato justo para que se pueda llevar a cabo esta fermentación. Sin embargo, como les decía, pues deben de tener estas bacterias vivas para que se tengan estos efectos benéficos y como tal, pues lo que diga yogur pasteurizado, pues si bien viene o a lo mejor tenía esas dos bacterias o cepas, pues al pasteurizarlas pues ya no las van a contener, ¿no? Algo que también sabemos que tiene un efecto pues muy importante es que estas bacterias vivas pueden mejorar la digestión de la lactosa, ¿no? Entonces, por eso es que van a tener todos estos efectos benéficos a nivel gastrointestinal. Y este es un estudio de la revista del consumidor que me pareció importante pues presentárselos porque son justamente algunos de los productos que tienen probióticos y que podemos consumir con la dieta, ¿no? Pero si se fijan, realmente son una cantidad pues limitada de productos en comparación con el gran portafolio cuando uno se para en los refrigeradores y encontramos una gran cantidad de alternativas y en realidad pues no, como les digo, no estamos consumiendo realmente los probióticos, ¿no? O sea, y aún así habrá que ver, aunque digan que los contienen, este artículo es interesante porque no siempre se encuentran la cantidad de bacterias que dicen tener o pues la red fría no es la óptima, ¿no? Seguro todos hemos visto a veces en la calle cómo van ofreciendo algunos de estos productos y entonces pues es complicado otra vez cumplir con la promesa. Ahora, realmente, como decíamos, el efecto de la dieta en la microbiota en general, pues ha tenido como diferentes aristas en la parte de investigación y bueno, se ha buscado, por ejemplo, la evidencia que hay
de la proteína vegetal y la proteína animal. Y bueno, sin duda, pues se ha visto que la proteína vegetal pues puede traer beneficios como un aumento en estas bifidobacterias, un aumento en los ácidos grasos de cadena corta, y pues la proteína animal puede incrementar sustancias como este TMAO, que puede tener un efecto negativo a nivel cardiovascular o una reducción en los ácidos grasos de cadena corta, que hace un rato pues comentaba el doctor Bosques, que también está relacionado justo con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, aquí vemos cómo dependiendo del tipo de proteína se puede modificar la diversidad de la microbiota, favorecer algunos de estas bacterias, y lo mismo ocurre, decíamos, con el tipo de lípidos, ¿no? Las grasas que son monoinsaturadas, y el típico ejemplo aquí, pues es el aceite de oliva, ¿no? El aguacate, las oleaginosas como almendras, cacahuates, etcétera. Y por otro lado, las grasas saturadas, que tenemos aquí el coco, pero son todas las grasas animales, ¿no? La mantequilla, el tocino, aquí en México, pues el chicharrón, ¿no? Que sin duda, pues son alimentos sabrosos que se consumen en la dieta de los mexicanos, pero que, como vemos, pues puede tener efectos negativos a nivel de bacterias como las bifidobacterias. En este caso, las grasas saturadas las disminuirán, aumentarán los clostridiales, los bacteroidetes, y pues todo ello otra vez nos va a llevar a este desequilibrio, disbiosis y sus efectos negativos. También es interesante porque hay estudios que han evaluado incluso los edulcorantes no calóricos y los azúcares también normales. También en el Departamento de Fisiología de la Nutrición se han hecho estudios, y lo mismo en la unidad metabólica, y lo que se ha visto es que también inclusive el consumo de miel o el consumo de sucralosa puede modificar otra vez esta proporción de bacterias de la microbiota. Entonces, por supuesto que va a tener un impacto lo que estamos comiendo, desde el tipo de proteína, el tipo de grasa, la cantidad de fibras, si consumimos edulcorantes no calóricos, y finalmente, pues si estamos consumiendo probióticos, porque esto pues va a mejorar la abundancia de estas bacterias y a también mejorar el perfil de ellas, ¿no? Incrementando bifidobacterias, lactobacillus, streptococcus, y disminuyendo pues los anaerobios, coliformes, Helicobacter pylori, y finalmente la E. coli. Entonces, creo que todo esto es así súper resumido. Por supuesto, hay muchos estudios que lo avalan, pero creo que con estas flechas podemos ver como el efecto general, aunque sabemos nuevamente que los humanos pues somos complicados, sobre todo con la dieta, para tratar de estandarizarlos. Hay muchos factores alrededor que pueden influir. Ahora se busca que más que proporciones de los nutrimentos, lo que recomendemos son patrones dietarios, ¿no? Entonces, el que casi todo el mundo conoce, con el que está más familiarizado, pues es el de la dieta mediterránea, que básicamente pues se consumen más alimentos naturales, ricos en fibra, en antioxidantes, en carnes blancas, y nuevamente pues va a tener un efecto antiinflamatorio, pero va a tener un efecto benéfico otra vez en la microbiota. Entonces, se sabe que pues todos estas sustancias o este patrón va a mejorar o disminuir el riesgo cardiovascular, la inflamación, la diabetes, la obesidad, en comparación con la dieta occidental, que por el contrario pues va, como decimos, a alterar este equilibrio, disminuir bifidobacterias, lactobacilos y en general eubacterias, incrementando los bacteroides y enterobacterias, ¿no? Todavía pues habrá muchas preguntas que tenemos que contestarnos, sobre todo, por ejemplo, si son dietas libres de gluten o con características especiales. Seguramente en los siguientes años iremos teniendo más información al respecto. Y pues ya finalmente creo que también en esta tabla podemos ver cada una de estas
estas bacterias y los efectos finales que pueden tener en el organismo, ¿no? Que son los que estuvieron viendo ustedes a lo largo de estas semanas respecto a enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad ácido péptica y muchas otras condiciones que decíamos no solo tienen que ver o que sean a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, espero que haya podido transmitirles que todos los diversos factores que pueden interferir en la microbiota, y sin duda el componente alimentario es uno muy, muy importante, que tenemos una alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, y bueno, esto es por cómo hemos cambiado nuestra alimentación, con un mayor consumo de energía y en la comida, en las bebidas, con más alimentos ultraprocesados, y que por lo tanto en la dieta podemos tener como muchos beneficios teniendo un mayor consumo de estos alimentos funcionales, los prebióticos y probióticos, que ayudarán a modificar esta microbiota, evitando la disbiosis y todas las consecuencias. Y entonces mejorar la alimentación y leer las etiquetas para tener un mejor consumo, sobre todo más informado, pues traerá importantes beneficios a la salud, que como vemos pues va o implica diferentes niveles, ¿no? No solo el gastrointestinal, que después de este curso seguro aprendieron muchísimo, pero otra vez tenemos mucho que hacer por el sobrepeso, la obesidad y todas las enfermedades metabólicas. Así que qué mejor si podemos disminuir justo la prevalencia de todas ellas, ¿no? Pues digo, habría que revisar como toda la evidencia, o a lo mejor no es tan concluyente como decíamos por todos estos factores confusores, pero sin duda existen cambios en esta microbiota, y todo este trasplante inclusive que se ha hecho de la microbiota en individuos obesos a los delgados y viceversa, bueno, que se ha estudiado mucho en modelos animales, pues nos hace inclusive pensar que estas bacterias sin duda pueden modificar el perfil metabólico, y a su vez, pues la dieta puede modificar estas bacterias. Entonces, pues yo pensaría que sí, aunque sin duda también en estos años tendremos evidencia más concluyente con revisiones sistemáticas o con metaanálisis, porque los estudios son realmente muy complejos de llevar a cabo, ¿no? Digo, en realidad yo creo que de los típicos, pues es, por ejemplo, la avena, ¿no? Manzana, frutos rojos, la soya podría ser ahora sí que otra alternativa. Y tenemos también las leguminosas, que hemos abandonado mucho también su uso, ¿no? Frijoles, lentejas, habas, que finalmente nos van a proporcionar una gran cantidad de fibra y una proteína de un alto valor biológico. Entonces, son alimentos de bajo costo. El yogur real, ¿no? También pudiera ayudarnos. Y pues son todos estos alimentos que tienen un alto contenido de antioxidantes también, ¿no? No, digo, sin duda tendrá que individualizarse el caso, e inclusive estas dietas bajas en FODMAPs, pues a lo mejor se pueden utilizar, pero por un corto periodo, en lo que mejora el paciente y se va liberando poco a poco la dieta, ¿no? Es importante que el paciente identifique qué alimento es el que le está cayendo mal. Estamos satanizando, yo creo que de más también el gluten, ¿no? Cuando lo que en realidad consumimos son justo mucho jarabe de maíz de alta glucosa, ¿no? Que es lo que puede causar también muchos de los malestares. Entonces, yo creo que sí estamos abusando de estas restricciones y tendremos efectos negativos a largo plazo, deficiencias como dice, de algunas vitaminas y otros nutrientes. Bueno,
bueno, la ventaja del simbiótico es que justo será esta combinación, ¿no? Del prebiótico con el probiótico. Entonces, como decimos en México, damos el remedio y el trapito, entonces ya no hay pretexto y ya tenemos esta combinación perfecta para que surta efecto, ¿no? Sobre todo si no se tiene una dieta adecuada, ¿no? Si la persona tiene un consumo adecuado en su dieta del prebiótico, pues a lo mejor ya no lo necesitaría, que se lo administráramos de forma externa, pero como no lo podemos garantizar, pues puede ser de gran ayuda. Pues cuando justo se empezó a investigar justo la dieta mediterránea, era como la dieta de los pobres, ¿no? Era pues personas que no tenían dinero para comprar o tener acceso a carne y bueno, ya que se empezó a indagar, pues resulta que tenían un mejor perfil metabólico, que vivían más tiempo y con una mejor calidad de vida y entonces pues fue que empezamos a copiar estos patrones que estrictamente no solo es la alimentación, ¿no? Sino todo lo que se lleva desde cómo se siembra, cómo se recolecta, los postres pues son solo la fruta, ¿no? Si acaso deshidratada. Y entonces, pues nosotros queremos hacer aquí nuestros cambios y queremos seguir incluyendo a lo mejor el pastel y ya no es mediterráneo, ¿no? Entonces, también a veces son productos que no son tan accesibles en México, pero aquí tenemos alimentos, como decíamos, de un alto valor biológico que hemos ido perdiendo pues nuestra costumbre por el maíz y por, como decíamos, el frijol y todo lo que tiene que ver con la milpa. Entonces, pues al final es un mayor consumo de frutas, de verduras, integrales. Por supuesto, la copita de vino tinto que no se vale sumarlas de toda la semana y echarnos las 7 el sábado, pero además que sea vino tinto, ¿no? Porque también lo cambiamos luego, o lo quieren cambiar por destilados y pues ya no va a tener el mismo efecto benéfico, ¿no? Se va distorsionando de, pues decía que el alcohol era bueno, entonces pues mejor el mezcal o el tequila y obviamente pues ya no es el mismo efecto, ¿no? Entonces, pues la copita de vino tinto, la infusión, el agua natural, etcétera. Entonces, yo creo que podemos hacer tropicalizar la dieta a lo que tenemos disponible en México, que tenemos una gran variedad, afortunadamente, de alimentos, ¿no? Híjole, yo creo que hay que tener, este tipo de dietas tienen que tener una vigilancia muy, muy estricta, porque puede tener complicaciones, sobre todo pues, a nivel de electrolitos y siendo incluso menores de edad, pues todavía es más peligroso. Entonces, no le recomendaría de entrada, aunque sin duda, pues habrá que evaluar el caso, ¿no? Estrictamente son grasas saturadas, el aceite de coco, ¿no? Entonces, es como si fuera el aceite, pues la manteca, ¿no? O sea, viene de un vegetal, pero son grasas saturadas. Entonces, es una grasa, pues, rica, pero es un buen ejemplo de que no por ser vegetal siempre va a ser saludable, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho también las cantidades, o sea, en cantidades pequeñas y para mejorar el sabor de los alimentos que la vida se puede usar, pero no lo recomendaría para que se use de forma rutinaria. Pues yo creo que es más incluso psicológico, ¿no? Depende mucho también la cantidad de lácteos que se consuman. Yo creo que a las que estemos acostumbrados y generalmente un vaso de leche lo tolera prácticamente cualquier persona, ¿no? Claro que sí, a veces también le echamos la culpa a la leche cuando a lo mejor lo que estamos consumiendo es mucha grasa, ¿no? Pasa mucho con estas comidas que se dan en las bodas o en las fiestas, que es la crema, ¿no?
una crema de alguna verdura y luego a lo mejor una pasta con más crema, luego una pechuga con más crema rellena de queso. O sea, es una cantidad de lactosa impresionante. Entonces, pues decimos, ay no, yo sí me cayó muy mal y tengo intolerancia, pero a lo mejor lo que no valoramos es la cantidad de grasa que se está consumiendo. Entonces, nuevamente, yo pensaría que no se debe de restringir la lactosa de forma rutinaria. Habría que seleccionar la población. Lo que es cierto, lo que hemos visto en gastro mucho, es que cuando hay enfermedades concomitantes que afectan al intestino, no solo la malabsorción, sino muchas otras, parasitosis mismas o disbiosis importante, lo que hemos observado es que hay un aplanamiento de las vellosidades y, como sabemos, las principales disacaridasas, como la lactasa, están en el borde del cepillo. Y entonces hay una intolerancia transitoria o cuando están muy sintomáticos los pacientes. Una vez que hemos logrado sacarlos del cuadro agudo o suplementamos con probióticos, los pacientes mejoran de manera muy importante y toleran otra vez estos lácteos mucho mejor que antes. Sí, yo creo que es una muy buena estrategia. Nuevamente, pues se restringe, pero de forma pues muy limitada y otra vez se puede ir liberando un poco la dieta. Y sí me gustaría hacer énfasis en que tengan mucho cuidado justo en hacer estas restricciones, porque de verdad le cambian la vida al paciente y a la familia, sobre todo con esto del gluten, ¿no? Son dietas súper caras. Que ponen a sufrir a toda la familia para hacer estas restricciones, hacer comidas diferentes y demás, cuando a lo mejor no era necesario. O sea, yo creo que se deben de hacer las restricciones siempre que estemos pues seguros de que es lo mejor para el paciente, pero no hacerle de rutina, porque si no entonces dejamos al paciente con muy pocas alternativas.